Ay, hola, la doc. Bueno, contame, presentate. Yo, diríamos que hemos hablado, pero quiero que le cuentes un poco. Tenés una formación demasiado grande. Es una formación que yo decía, what the fuck, pareciera que tiene la formación de una persona de 50 años, la sabiduría de una persona de 50 años en un cuerpo de 30, y realmente se nota que amás lo que haces, y me gustó mucho lo que compartís. Obviamente uno cuando es profesional a veces compartir todo seguido es más complejo porque con los tiempos y todo eso es difícil. Pero yo te conocí a través de la formación que estás dictando en la Universidad de los Andes, y yo dije, yo quiero conocerla, quiero hablar con ella, quiero hacerle una entrevista, y me gustaría que te presentes, que cuentes un poco de tu experiencia como médica especializada en medicina funcional, en medicina holística, que para mí hoy por hoy es una de las medicinas que más futuro tienen, que vienen de hace, son más antiguos, pero tienen más futuro, porque además se trata sobre la prevención. No sobre agarrar a la persona ya arruinada, que uno lo puede agarrar, lo arregla, pero la idea es prevenir. ¿Sí? Ya cuando viene el arruinado uno dice, bueno, vamos a recuperar, porque el cuerpo siempre se puede recuperar. Pero la idea de esto es también prevenir, educar. Entonces, contanos un poquito, Angie, de vos. Bueno, ya también les contó un poco bastante. Yo soy Ángela María Ospina, me encanta que me digan Angie, así que por eso estamos en confianza aquí con Tami. Soy médico de la Universidad de los Andes y siempre me ha gustado como ver más allá de lo que es común. Entonces, estando en la universidad, tuve la oportunidad de trabajar un poco en soporte metabólico y nutricional. Entonces, creo que desde ahí viene una venita de un gusto por los cuidados, digamos, más a profundidad de toda la parte alimentaria, y también por entender un poco más la bioquímica del cuerpo. Y después trabajé en medicina aeroespacial muchos años y trabajé en Fuerza Aérea, y terminando mi rural dije como algo pasa acá, la medicina no es esto, algo pasa y no sé qué hacer con mi vida. Entonces le pedí consejo a quien había sido mi director de tesis en ese momento, que era un coronel de Fuerza Aérea, y me dice, ¿por qué no haces medicina china? Y yo, pues en este instante de la vida estoy como tan perdida del rumbo que, bueno, está bien, ¿por qué no? Y ahí empieza un camino un poco disyuntivo a lo que había aprendido en la facultad, que era toda esta medicina tomasina, estricta, de los estudios, de la farmacología dura, del manejo muy agudo de los pacientes, del choque, del antídoto. Y empieza un camino al revés, ¿no? De desaprender un montón de cosas, de decir, bueno, estudiamos medicina china, y de empezarse a preguntar uno quién es el paciente, qué piensa, qué siente, cómo le gusta que le sepan las cosas, cómo se comporta con el entorno, si le gusta más el día, si le gusta más la noche. Y empieza este camino como un poco alejándose de esa línea donde había hecho muchas cosas y ya como que tenía que entrar en otra vía. Y pasados unos cuantos años me encuentro con el modelo de la medicina funcional, y para mí fue como cuando las pokebolas se cerraban, que era como un estallido de luz, quedaba el Pokémon ahí completo. Ahí lo lograste, porque era un camino de regreso a la medicina fuerte, dura, a la bioquímica, a la fisiología, pero sin perder a la real nada de todo este viaje que había pasado por homeopatía, por terapias alternativas más sutiles, sintergética, reiki, etcétera, un montón de cosas que había ya estudiado. Y con la medicina funcional encuentro ese punto de unión de los dos mundos. Y fue para mí como una supernova. O sea, yo digo, eso fue encontrar la estrella que hacía falta. Porque lo que tú dices es cierto. Yo creo que siempre tuve esa intención de ver pacientes muy sanos. En algún momento trabajando con pilotos, pues lo que uno quiere es tener superhumanos. Sí, superhumanos que sean perfectos, total. Que sean perfectos. Ya, listo. Que sean divinos, porque ellos se ven divinos, ¿no? Entonces, uno siempre quiere que estén mejor. Y un poco mi choque en ese momento fue darme cuenta que por más de que yo hacía lo que decían las guías, lo que me habían enseñado en la universidad,
los pacientes nunca estaban mejor, o sea, se podían llevar a un punto en el que no empeoraban, tampoco estaban muy bien, pero nunca estaban mejor. Claro. Y precisamente había este algo modelo saltado de la medicina funcional me permite a mí conocer gente sana que quiere estar mejor y decirle, sí, sí se puede. Se puede estar mucho mejor, claro, y se puede lograr estos niveles de superhumanos, hoy en día lo llamamos biohacking, donde puedes optimizar tanto tus funciones vitales, que no es solo que tengas una salud vital y vibrante y súper chévere, sino que si quieres más, hay más, porque el cuerpo lo da, siempre y cuando sepas hacerlo de manera sana, de manera equilibrada, de manera adecuada, y es un poco lo que nos trae hoy acá, ¿no? Total, total. De hecho, se habla de que el promedio de un humano que pueda vivir bien son 130 años. De hecho, hay registros de personas que han vivido hasta 256 años. Un maestro de karate chino que tuvo como 14 esposas, y yo decía, no puede ser. ¿What? Como el registro de esa persona que tuvo tantos años, había algo más ahí. Puede que sea real, puede que no, pero sí, nuestro cuerpo está diseñado para vivir mucho más, para vivir mejor. Yo creo que más adelante me gustaría que hablemos también sobre la vejez entendida como enfermedad. La mayoría de la gente le tiene mucho miedo, pero hoy vamos a hablar sobre el entrenamiento. A mí me pasa como entrenadora, de hecho hicimos un match enseguida apenas hablamos, porque hay un tema que es o sea, de repente todo el mundo quiere hacer fitness y está buenísimo, pero el tema es que la mayoría, y se habla de que muchos tenemos el pensamiento mágico, no sé si alguna vez escuchaste esa frase, de que queremos que todo sea así. Entonces por eso las publicidades te dicen, usas Head and Shoulders y de repente haces así y el pelo te va una hebra, así van cayendo de hebra por hebra, todas separadas, brillosas, la primera vez que lo usas. Entonces diríamos que de esa forma nosotros pensamos también con el cuerpo. Entonces yo voy a entrenar y voy a entrenar a hacer lo más duro que pueda, porque tiene que ser duro, si no, no funciona. Es otra idea. Y empiezan a hacer rutinas de entrenamiento durísimas después de haber estado, ponele que se le dio a los 30 años ser fit y fitness, y de repente dicen, en 4 meses tengo que estar marcado hasta el dedo meñique. Y vos te das cuenta que sabés que no es, o sea, que es un proceso. Nosotros como profesionales sabemos cómo es el proceso, pero hablando con vos me contabas mucho que te sucede de que vienen personas y te dicen, mira, yo quiero ser ahora fitness o quiero competir también en esta modalidad de fisicoculturismo, fitness, y tienen vidas demasiado estresadas, las hormonas están totalmente desequilibradas, y digamos que le meten entrenamiento. Entonces yo quería que me hablaras un poco del overtraining o de ese concepto que se habla mucho sobre el sobreentrenamiento, pero todo el mundo piensa que solo se dan atletas. A veces que no solo se dan atletas. ¿Cómo se da eso? Contanos un poco vos, desde tu experiencia, ¿cómo lo manejas? Bueno, hay varias cosas que son importantes de destacar. Y uno es el overtraining como un síndrome, que es importantísimo reconocerlo porque es un diagnóstico. O sea, la gente empieza a decir como no, es que yo empecé a hacer ejercicio y me están pasando 10,000 otras cosas que nunca asocian al ejercicio, pero que hacen parte de este síndrome. Y aquí voy a hablar muy como médico occidental, porque digamos que en medicina funcional no nos gusta clasificar a los pacientes en diagnósticos, pero el overtraining es un diagnóstico. Entonces es importante que reconozcamos que si ya es un diagnóstico, es como si yo le dijera a una persona, tienes hipertensión. O sea, hay que hacer algo al respecto. Pero muchos se imaginan que como es sobreentrenamiento, pues no, eso simplemente es flojera o simplemente es que no hiciste lo que está de moda y entonces por eso no te pegó bien, no, ni es así. Entonces quiero que un poco definamos qué es el síndrome de overtraining o de sobreentrenamiento. Y es precisamente un conjunto de signos y síntomas que ahora cuando se los cuente van a decir como, esto pasa tan a menudo que cuando uno los colecciona dice, ay, a mí me pasa eso. Ay, a mí. Mejor apague y vámonos porque nos pasa a todos en algún momento cuando empezamos a hacer ejercicio. Entonces, pues cosas evidentes, que haya fatiga muscular, que haya un poco de dolor articular, ¿ok? Eso
eso hace parte del overtraining. Ya vamos a hablar un poco de las causas, del por qué. Pero, por ejemplo, empieza uno a hacer ejercicio y hay alteraciones del patrón del sueño. Muchos médicos recomendamos el ejercicio como parte de lo que arregla los patrones de sueño. Pero cuando un paciente me dice, mira, yo empecé a hacer ejercicio y me quedé sin dormir, empecé con insomnio, o me puedo acostar, pero al día siguiente me levanto súper cansado y esa falta de recuperación, eso ya es un síntoma ahí súper llamativo. Lo otro es las alteraciones del apetito. Hay gente que dice, no, yo hago ejercicio y me engordo más porque me abre muchísimo el apetito. Y también está el otro extremo, que dicen, yo empecé a entrenar y casi que caí en una anorexia porque no me da hambre. Es como si me hubieran apagado el apetito. Y ahí es donde uno se tiene que preguntar, ¿será que mi hígado me está diciendo algo? ¿Será que me está preguntando cosas? Obviamente, dentro de las cosas que suele pasar es la alteración en el estado de defensas. Entonces uno dice, no, es que yo cuando entreno me dan más gripas. Eso no debería ser así. Y uno de los síntomas cardinales del overtraining son los síntomas gripales a repetición y que llegan hasta tener infecciones del tracto respiratorio superior. Entonces, uno se pregunta, ok, ¿qué pasó ahí? Y dentro de las otras cosas que hay muy interesantes, dentro de estos síntomas que se pueden asociar al sobreentrenamiento está, por ejemplo, la baja libido. Entonces, yo veo muchísimos pacientes que empiezan a entrenar y empiezan a tener fallas en sus relaciones de pareja. Y uno dice, ¿pero qué pasó? No, es que mi mujer ahora como quiere hacer supermodel fitness así con fisicoculturismo, entonces ya no me da la hora. ¿Será por el ejercicio? ¿Será porque está enfocada en su entrenamiento? ¿O será porque en serio está generando una disregulación de sus hormonas que le está causando esto? Y la otra, obviamente, es que todo esto va ligado a una sensibilización inadecuada al estrés. Entonces son personas o que están muy atacadas en la vida, que todo lo quieren así, o que por y aceleradísimas están en un nivel de agotamiento. Lo hablábamos con Tami, que son estas personas que dicen, no, es que yo me levanto a las 3 de la mañana, entreno hasta las 5, y ahí me baño, me arreglo, salgo a correr, trabajo hasta las 7 de la noche, llego a comer y estoy volviéndome a acostar a las 10 de la noche. Entonces duermen de 10 de la noche a 3 de la mañana, según el horario que nos contaron. Y no le dan ocasión al cuerpo a la real causa que nos trajo acá. Y es que siempre que queremos entrenar, lo más importante del entrenamiento no es ni el tipo, ni las repeticiones, ni la frecuencia, ni la intensidad. Es cómo reposas después de. La recuperación es lo más clave en todos los tipos de ejercicio, inclusive en el ejercicio mental. O sea, llega hasta ese nivel. Y la clave... Total, y acá preguntan... Sí, claro, total. La clave está en el descanso y es a lo que menos atención se le da, es a lo que menos importancia se le da. O sea, no se lo atiende, no se le da importancia y se lo da por hecho que solo el descanso es suficiente, lo cual no es cierto. Es cierto que es importante el dormir, pero hay otro tipo de descansos que se necesitan generar y que de periodos de recuperación que se necesitan hacer. Acá preguntan si también se incorporan dentro de estos síntomas los retrasos del ciclo del periodo menstrual en mujeres. Sí, y es uno de los síntomas cardinales. Sí. O sea, todos hemos oído las historias, sobre todo de las atletas de alto rendimiento. Esto es típico en gimnasia. En gimnasia uno ve esto muy frecuentemente porque los regímenes, históricamente los regímenes de entrenamiento de las gimnastas son de verdad absurdos. Y es que entran en una situación que técnicamente se llama amenorrea y es pérdida absoluta del periodo. No vuelven a sangrar y pasan años. No. Y pasan años. Y lo que hacen es, muchas veces para tapar ese síntoma es tomar pastillas. Claro. Y con eso tapan el síntoma, ¿no? Entonces yo no, pero si me viene. A ver, deja las pastillas, ven y veamos. ¿Realmente tenés un ciclo menstrual adecuado? Y la verdad es que no. No pasa. O sea, y se proponen a llegar a índices de tejido adiposo tan bajos que además de que descontrolamos todas nuestras hormonas, generamos problemas óseos
estamos generando problemas, o sea, a largo plazo graves. Muy, muy graves. Y el periodo menstrual es, sí. Que tienen consecuencias que como no se ven de manera inmediata, a veces las ignoramos. Yo me acuerdo mucho que cuando yo empecé en la universidad, de hecho, mi primer así amor en la universidad, en la carrera, en primer semestre, fue la medicina deportiva. O sea, ese era mi enfoque. De hecho, voy a hacer una confesión de absoluta historia personal. Cuando yo empecé la universidad, el profesor estrella de mi facultad es deportólogo. Entonces yo me uní a él y yo solo quería pensar en que iba a ser deportóloga. Y en el segundo año era tal mi decisión que metí 7 materias de deportes. Fútbol, karate, yoga, danza contemporánea, frisbee, gimnasia olímpica, no sé qué. A la semana 1 de ese semestre estaba haciendo gimnasia olímpica y me lesioné los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda. Los rompí, así, volados. Y de ahí duré 1 año con un tubo de yeso desde el tobillo hasta la pelvis. Porque al principio no supimos que estaban rotos los ligamentos por la inflamación, etcétera, etcétera. Literalmente todo esto por overtraining. Yo estaba en segundo año de medicina haciendo 7 deportes. Obviamente entrenaba a horas locas, no comía, no dormía porque había que estudiar. Además, era los primeros años que uno está como súper engomado con fiestas, amigos, vida universitaria. O sea, querés hacer la vida loca, o sea, querés hacer todo. A mí me pasó lo mismo. Querés hacer todo. Todo. yo tuve lo mismo. Y pues obviamente me volé la rodilla. Obviamente. Entonces, claro, para mí fue un impacto ahí, pero la mayoría de cosas, y era a la historia a la que quería llegar, era que yo le preguntaba a este doctor, bueno, profe, ¿y de qué se mueren los deportistas? Porque si todo está tan claro, que el deporte es salud, que todo está salud, pues, ¿qué vamos a tener de trabajo? Y él me decía, es que nadie se da cuenta cómo un deportista se puede enfermar, y más los amateurs. Porque no hay nada más peligroso que el deportista de domingo. No hay nada más peligroso que... Uy, sí, no hay nada más peligroso. Es verdad eso. Eso es verdad. El deportista de fin de semana es lo peor, porque salen a jugar el fútbol como si fueran futbolistas profesionales, no entrenan, están todas las semanas sentados en una posición en L, bueno, en realidad encorvados, y de repente se ponen a correr y a patear como si hubieran entrenado toda la semana. Entonces llegan el fin de semana y empiezan con el tironcito, con el desgarro, con el tobillo. Entonces se lesionan constantemente. O sea, el deportista es lo que más se lesiona. Y a mí me pasó dentro de la carrera que me engomé con el alto rendimiento. Yo, o sea, apasionada. Entré en el CENAR del primer año. Hace poquito se había conectado a mi entrenador. Que yo quiero hacer levantamiento olímpico de pesas, quiero hacer weightlifting, quiero aprender eso porque sé que es la base para todos los deportes. Entré al CENAR, veía a todos los deportistas de alto rendimiento y yo, chocha, feliz. Y es hermoso el alto rendimiento, pero es para pocos y es súper lesivo. Y no solo, o sea, para el deportista del fin de semana, sino para el mismo deportista es lesivo. Entonces, una de las carreras que más me chocó, o sea, una de las materias que más me chocó fue gimnasia deportiva, lo que vos decías, los gimnastas, que nuestro profesor nos decía, chicos, lo más lesivo que hay en esta vida es el deportista de alto rendimiento. Y lo peor no es el deportista de alto rendimiento. Hay deportistas o hay deportes que te permiten tener una vida útil más larga, como hasta los 40 sería excesivo, normalmente no. Hola, ¿qué tal? Y otra es... el deportista que a los 18 años ya es viejo. Y yo decía, una gimnasta olímpica que hace gimnasia deportiva, a los 18 años ya es vieja y tiene 2 o 3 hernias discales y es que no se luxó el hombro, la muñeca, la rodilla. Y yo decía, 18 años es una locura. Es una locura. Y me pasó lo mismo que vos y fue como, además de que tuve lesiones, y me di cuenta que, sí me rompí el hombro, también cirugía y 6 veces rehabilitación, un hombro de luxación recidivante, lo mismo. Y vos decís, ¡guau! Esto es lo que
O sea, y toda mi vida había entrenado y yo me tardé 6 meses en recuperarme. Y una persona que no entrenó tarda 1 año. Entonces vos decís, wow, estos son temas que hay que hablarlos. O sea, como vos decís, estabas haciendo 7 materias, una vida loca, de todo, te rompiste y eso te aterrizó. Totalmente. Y también me llevó a preguntarme como médico qué está pasando detrás de esto. Y yo creo que tenemos varios médicos que nos están viendo y me parecería bonito explicarles un poquito cómo es ese mecanismo de acción. O sea, por qué esto es tan peligroso y por qué hay que estar atentos. Sumado a que nosotros como médicos, ustedes como entrenadores, estamos dispuestos, queremos y además nos gusta llevar a la gente a que haga ejercicio. Pero es nuestra súper responsabilidad